fue altivo. En el capítulo 6 encontramos una genealogía muy breve, muy somera de Moisés. Esta debe ser la genealogía de la gente más relevante en la familia de Moisés. Sin embargo, allí en Números 3:8 encontramos que Moisés ya tenía como, o mejor dicho, que ya había como 8.600 coatitas. Recuerden que Moisés era nieto de Coat. Bien, y en los capítulos 7 al 12, que no lo vamos a leer porque serían las 12 y todavía no habríamos terminado de leerlo, pero hay episodios que son fáciles de recordar, de manejar. Serían, aquí vamos a notar el endurecimiento de un hombre. ¿Qué hombre tan terco? Pero mire, es muy probable que en esta mañana haya muchas personas con el mismo corazón, con la misma actitud, con el mismo comportamiento de Faraón. A veces uno se dice, caramba, ese hombre, ¿cómo es posible que no entendiese? Uno pudiera decir también lo mismo de Judas, que estando con el Señor, viendo los milagros, viendo todo. Sin embargo, el corazón de Judas era terco, era de conducta testaruda. Hay gente que nunca va a cambiar. Hay gente que tiene conciencia y corazón endurecido. Es como cuando se tiene callos en la conciencia. Yo fui a Caño Colorado hace algunos días y traté de caminar desde el río hasta las cabañas descalzo. No pude. No pude. Pedí chola prestada porque no podía llegar. Mis pies no resisten caminar sobre un dolor tan fuerte. Sin embargo, los panares caminan, corren y hacen todo descalzo. Sus pies ya están adecuados, tienen los callos necesarios para soportar e inclusive las hincadas de las espinas. Hay personas que también pudieran tener así sus conciencias, que no les penetra absolutamente nada. En estos capítulos vamos a encontrar un endurecimiento del corazón, pero también algunas promesas. Promesas que cuando hay dolor, cuando hay desesperación, todo el mundo promete. Todo el mundo promete cuando tiene el agua al cuello. Pero después que pasa la cosa, las promesas se olvidan. Es como el ganadero que por primera vez se monta en un avión y estaba asustado. Y él dijo, yo le quiero dar a Dios 10 reses. Y entonces se las prometió, pero después que se vio que todo el mundo estaba cómodo y él también estaba cómodo, él dijo, bueno, ¿qué hace Dios con 10 reses? Le voy a dar una. Entonces ya cuando iba en el camino, pero la verdad, ¿qué va a hacer Dios con reses? Yo le voy a dar una gallina. ¿Y de qué va a hacer Dios con una gallina? Yo le voy a dar una docena de ñemas, de huevos. Y al final dijo, ¿pero qué va a hacer Dios con huevos? No le dio nada. Así soy yo. Y aunque tú no lo creas, tú también eres así. Ofrecemos a Dios muchas cosas cuando estamos en angustia, cuando estamos en crisis. Somos capaces de ofrecer cualquier cosa, pero el problema no es lo que tú ofrezcas, lo que yo ofrezco. El asunto está en la actitud del corazón. Yo puedo decir lo que sea, pero si mi corazón está lleno de soberbia, si mi corazón es arrogante, yo traiciono, yo soy infiel a los votos. La mayoría de los seres humanos son así. El caso aquí es diferente.
que estamos hablando ante un hombre que tiene poder. Estamos hablando de un rey, y por supuesto es más peligrosa esa actitud en hombres que tienen posición de mando, posición de gobierno. Pero tan malo es el rey, como tan malo es el obrero, que piensa en lo malo, que siempre está tratando de inventar cosas que no son. Estamos hablando de la historia de la salida del pueblo de Israel, y el diálogo se da entre Moisés, Aarón y el faraón. Aunque también había otros personajes que intervenían, y ustedes saben, son los magos, los hechiceros. Ellos estaban en este escenario de diálogo, de conversación. Como Moisés era testarudo para poder sacar al pueblo de Israel, entonces Dios comienza a hacer juicios. Comienza con una plaga. La primera plaga es la plaga de sangre. Dice el texto allí: y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Te puedes imaginar eso? Todas las aguas se tornaron rojas. Eso es algo imposible de creer en este pueblo. El rey Faraón estaba envanecido. ¿Y saben por qué? Porque a él lo consideraban un dios, y él era la suprema autoridad. Y ante esta situación, él se veía como frustrado, y por su actitud irracional, Dios empezó a implantar su justicia, porque este rey se había decidido a no hacerle caso a las señales de Dios. Se había decidido a no prestar atención a la revelación de Dios. Yo vuelvo y repito, caramba, a Faraón era duro, pero hay mucha gente que es así. Y a mí se me vienen en este instante las palabras de Tomás: si yo no veo, yo no creo. Y luego el Señor en su momento le dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Mucha gente quiere ver para creer, pero ¿saben? Los que más ven generalmente son los más incrédulos. Ni siquiera viendo creen. El rico le decía a Abraham: envía a Lázaro, porque tal vez si alguien yendo de entre los muertos les diga, le creerán. Y Abraham le dice: si no creen a Moisés y a los profetas, mucho menos creerán a Lázaro, aunque descienda de entre los muertos. Y eso ocurre. Jesús estuvo muerto, es más, ellos mismos lo mataron, y Jesús aparece. Y apareciendo Jesús, todavía los mismos que les crucificaron no han podido creer. Y a mucha gente le cuesta creer, aunque es el que estaba muerto y ahora vive, quien habla, quien dice, quien anuncia. El corazón de un hombre eterno. Aquí tenemos la plaga de sangre. Tenía por objetivo eliminar el agua. El agua para los egipcios era la más sublime bendición, la bendición más preciosa de sus dioses. El agua se la proveía sus dioses, y aquí Dios humilla a los dioses egipcios. La plaga de la sangre tenía como objetivo
arruinar, erradicar la creencia de que los dioses que ellos tenían poseían poder alguno. La otra plaga que aparece es la plaga de las ranas. Dice el texto que tomo así: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Con esta plaga que ha debido ser muy horrible. Usted ha ido a un lugar donde hay bastante sapos. Y una vez fui con Edis a un campo que nos invitaron, no sé qué cosa, comer cachapa o algo así. Yo nunca había observado tanto sapo. Era una sapera, pero bien horrible. Pero aquí estamos hablando de una abundancia tal, una plaga. Dios estaba manifestando que Él no solo tenía control sobre los elementos como el agua, sino también sobre las criaturas vivientes. Y comenzaron a emerger ranas y ranas y ranas, muchas ranas. Y los hechiceros trataron de eliminar las plagas, es decir, trataron de eliminar las ranas, pero no pudieron. Entonces el rey hizo llamar a Moisés. Debió ser algo espantoso. Entonces el rey hizo llamar a Moisés y le dijo: ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio a Jehová. Aquí se ve como una actitud arrepentida, convertida. Así son las personas cuando tienen el agua al cuello, se arrepienten. Usted encuentra a una persona que se está ahogando y usted le dice: ¿quieres que te salve? ¿Qué le va a decir? Sí, sálvame. Algunas veces predicamos nosotros, los predicadores, los evangelistas: el infierno es esto, el infierno es aquello. ¿Tú quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Todos los que quieran ir al cielo, que se pongan de pie. Bueno, se pone de pie todo el mundo. ¿Quién? Pero díganme usted, ¿quién quiere ir al infierno? Todos queremos ir al cielo. Y mucho más cuando tenemos conflictos, cuando hay situaciones críticas en la vida, uno es capaz de hacer cualquier cosa. Algunos hasta su alma se la venden al diablo en los momentos de crisis. Si la solución está allí la buscan. Sin embargo, hermanos, con esta plaga, el faraón pareciera que se ablanda, que se doblega un poco, y pide a Moisés: ora a Jehová, pide oración. Así es el que está en conflicto. Pedimos oración, y oramos. Pero realmente los sentimientos, las actitudes no son coherentes con lo que Dios exige. Santiago dice: vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deleites y placeres. La parte espiritual no importa. Como decíamos anoche en la celebración de la Cena del Señor, las personas que no valoran la muerte y la resurrección del Señor viven vidas vacías, miserables, igual a la de cualquier pecador, a la de cualquier mundano. Lo que le da sentido a la vida de un ser humano es que Cristo murió y que Cristo resucitó. Entonces, él pide oración, pero tan pronto como todo volvió a la normalidad, se quitaron las ranas, pasó la tormenta. ¿Qué pasó en la vida de Faraón? Volvió a ser el mismo terco, el mismo testarudo, cara dura, qué sé yo.
se parece a mí. Por eso es que cuando usted se encuentre en prueba, no maldiga. Encienda una luz, más bien. Porque la prueba viene a nosotros para mejorar nuestro carácter, para ayudarnos a estar más cerca de Dios. Yo digo que las personas que lloran, las personas que se conmueven, siempre le digo a los hermanos cuando lloran ante alguna situación, les digo, miren, todo el que llora está más cerca de Dios. Pero hay gente que son insensibles, que no tienen capacidad para sentirse indignos delante de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando uno reconoce delante de Dios su estado de indigencia, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte. Eso hace que las personas sean grandes. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tenemos a un faraón que se retrajo de sus promesas, se retrajo de lo prometido. Luego viene otra plaga, y es la plaga de los piojos. Caramba, dice el versículo, Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Bueno, imagínense, hermano, esto es una cosa grande. Hágase una idea de cómo era aquello. Aún los calvos tenían piojo. Era tremendo, terrible, terrible. El cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Este es uno de los pasajes que se prestan para una buena discusión. Por un lado, la palabra kimin no es clara, aunque la traducción se acepta como correcta, piojos, piojos. Sin embargo, también puede entenderse como mosquito o garrapata. ¿Quién ha tenido alguna vez la oportunidad de desprender una garrapata de su cuerpo? Es más fácil estriparla, espatularla, que desprenderla. Una vez más, los hechiceros quisieron imitar el milagro, pero se dieron cuenta de que no pudieron hacerlo. Por supuesto, solamente hay uno que es capaz de crear de la nada, solo Dios. Dios envió esa plaga y ellos, los hechiceros, tuvieron que reconocer que esto era obra de Dios. En el versículo 19 del 8 encontramos la afirmación de la omnisciencia divina. Faraón no quiso escuchar la voz de Dios ni prestar atención a los milagros. No tenemos que ir muy lejos. Repito, no hay un mejor refrán que ese que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros vemos, disfrutamos, palpamos las bendiciones del Señor, y generalmente nuestras actitudes son un poco parecidas a las de este rey. La plaga que sigue es la plaga de moscas, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ello. Yo estuve hace algunos meses en un campamento con Edis, y
Cuando íbamos al almuerzo a comer, ay hermano, eso era pesado. Yo tenía ganas de irme. No podía. Usted tenía que comer, este era el jugo, este es el plato, este es el pan. Usted tenía que comer así. Imposible. Yo le tomé foto a las mesas, parecía una alfombra negra. Eso es horrible. Ahora, esto aquí, esta plaga es tremenda. Recordemos que no solamente moscas, porque es que cuando aparecen las moscas, cuando los cuerpos se corrompen o cuando las moscas infestan, mire, eso hace que se genere todo tipo de alimañas, todo tipo de insectos, y la traducción parece que es más correcta, habla de insectos. Y por supuesto que cuando hablamos de insectos, allí también están las moscas. Varias clases de insectos resultarían de la podedumbre de las ranas. Acuérdense que era una cantidad de ranas. Sabemos de todas las enfermedades y todos los microbios que transportan los insectos, además de lo molestos que son. Cuando estuve en Tamatama, allá en el Alto Orinoco, había una hora específica en la que uno tenía que para acá, y repelente y nada. Eso es Enea. Pero aquí era una plaga que no cesaba. Siquiera en Tamatama era entre 5:30 y 6 de la tarde, media hora de mosquitos, pero luego se desaparecían. Aquí era permanentemente, y no mosquitos, estamos hablando de moscas. Cuando esta plaga provocó el temor de Faraón, él estuvo dispuesto a tolerar la adoración de Jehová, pero no en el desierto, aquí en Egipto. Si los deja en el desierto, se le va a la gente, y la actitud de él era no dejarlos llegar al desierto. Si permite y se ve que es buena gente, pero Dios había dicho que era en el desierto. Adorar a Jehová en Egipto era abominación. Ustedes pueden imaginarse la cantidad de animales y de bichos que habían en el pueblo de Egipto, la podredumbre que había en aquella zona. Además, no podían adorar a Dios en una tierra que no era de su agrado. A Dios hay que adorarlo en el lugar indicado. Allí Dios había indicado el desierto. ¿Dónde tú debes adorar a Dios? ¿Dónde? Debe haber un lugar indicado para hacerlo. Algunas veces uno inventa cosas, yo lo adoro donde me dé la gana, donde yo quiero. Está bien, eso está bien, pero debes tener en tu mente claro que hay lugares específicos donde debe adorarse a Dios. Y hay dos lugares donde Dios se disfruta de la presencia de Dios. Un lugar es en tu corazón. Eso requiere inteligencia. Eso requiere estar consciente. Alguien para salir del paso, como lo hacen muchos, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso es mentira. Eso es falso. No todo el mundo tiene a Dios en el corazón. El que tiene a Dios en el corazón asume una actitud de adoración. Y eso implica una vida reverente permanentemente, una vida de convicción de la presencia de Dios en el corazón. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19 nos habla de que somos templos del Espíritu Santo. Los templos son para adorar. De manera que nuestra actitud tiene que ser una actitud de adoradores. Una de las características de iglesia establecida, o una de los enunciados de la visión de la Iglesia Bíblica Metropolitana,
es que todos los creyentes son adoradores. No son los músicos. Es Rosita, es Lucía, es María, es Sunilde. Todos nosotros deberíamos ser adoradores. Ese es un lugar adecuado, correcto. Pero Dios no está en todos esos lugares, porque hay mentes que están más llenas de otras cosas que de Dios. Y Dios es como algo secundario. Dios cuando hay problemas, Dios cuando hay enfermedad, Dios cuando hay crisis, Dios sí cuando hay problemas. Como dice el dicho, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando está tronando? El otro lugar adecuado para la adoración es en la reunión de los santos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El mismo Señor dice: porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El creyente en Dios debe procurar adorar a Dios en el lugar indicado. No era en Egipto que debían ellos adorar a Dios. No es en el mundo donde tú debes adorar a Dios. No es en el ambiente pagano, mundano, impío, donde tú debes adorar a Dios. Debes estar en el lugar indicado. Dios había señalado el desierto y era allí donde ellos debían adorar a Dios. Qué pena que hoy todavía encontramos personas que acceden a vivir cristianamente por temor al infierno, pero no por temor a Dios. Ser evangélico para no ir al infierno, pero no ser cristiano para honrar, para agradar, para satisfacer, para complacer a Dios. Así como el novio complace a la novia por amor, con cariño. Un Dios que honramos porque le amamos, porque le queremos, porque Él es nuestro todo. La plaga que sigue es la plaga en el ganado. Dice el texto: al día siguiente, si después de las moscas, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno, pero todo el ganado de los egipcios fue devastado por la plaga. En esta plaga Dios está desafiando a las deidades egipcias. Recordemos que los egipcios eran muy dados a la superstición y ellos adoraban toda clase de cosas y de animales. Ellos tenían por Júpiter, ¿saben quién representaba a Júpiter? El carnero. Imagínense que en Egipto había tantos bichos de esos y esos no se tocaban porque esos representaban a un dios muy especial para ellos, al dios Júpiter. Otro animal que representaba a Baco era la cabra. La cabra era la representación de Baco. Y entonces, imagínense, allí había carnero, cabra, y el otro dios, entre los muchos que ellos tenían, estaba el dios Juno, y al dios Juno ellos lo representaban en la res, las vacas. Así que todos ellos adoraban las vacas, aquí también nosotros adoramos las vacas, sobre todo el domingo. Pero eran deidades para ellos. Pero a pesar de esta corte de dioses que protegía a los egipcios, qué bicho, ¿no? Qué raro, dejándose proteger por vacas, por cabras, por carneros, qué ridiculez. Y uno dice: oye, pero esa gente era bruta, ¿verdad? Bien bruta. Bueno, ¿y cuál es el problema?
anda a la casa de cualquier mortal aquí en Lechería, vamos a hablar de la clase alta, la clase baja, donde sea, no voy a mencionar a nadie, ¿qué vas a encontrar? También creen en deidades, en divinidades. En estos días estuve en una casa de una hermana y la hermana dijo, ay, aquí estoy aquí, y quitó una penca de sábila, no, de palma. Y yo, ay, qué bueno, yo te iba a decir que la quitara, pero lo mata la Biblia, ella no está bien. Encuentras una sábila, encuentras una villama. A veces los mismos cristianos evangélicos somos animistas. ¿Saben lo que es animismo? Animismo es darle vida a las cosas que no tienen alma. Por ejemplo, una Biblia, hay mucho animismo con esto. Cuando usted se la pone debajo de la almohada, eso es animismo. O cuando usted la abre en el Salmo 91, porque ese es un salmo que, wow, espanta las cosas malas, y usted la abre eso es animismo. Es creer cosas que no son. Es entregarse, darse a las cosas que no son. Creer en la estampa tal, en la imagen tal. Me monté con un taxista en estos días. Wow, ese tipo por donde pasaba había una cruz, hasta se hacía una broma rara ahí. Pasaba, bueno, este tipo sí es religioso. En el carro tenía que inventar un poco de broma, por aquí, por acá, por acá. Eso es animismo. Ellos tenían como protectores a las vacas, a los carneros, a los, ¿cómo dije? A las cabras y otra cantidad de animales más. Aquí notamos cuán profunda era la turbación de Faraón. Otra vez, quizás frente al sufrimiento, él doblega, él hace promesas. Su decisión tal vez fue genuina, que quiso cambiar, pero él se da cuenta de que dejando escapar a este pueblo, la mano de obra para él era muy importante, el poder, la ambición, hizo que su promesa durara poco, que fuese infiel a lo prometido y se arrepiente. Mire, no hemos encontrado en nuestro camino a personas que cuando están en severa crisis hacen promesas, pero después que la crisis pasa. Hay muchos que se arrepienten porque el marido la dejó. ¡Wow! ¡Qué hermana tan creyente! ¿Cómo ora? ¡Qué devota! Igual cuando la mujer te amenaza con dejarte, ¡wow! ¡Qué devoto! Cuando diagnostican una enfermedad, cáncer, ¡wow! ¿Cómo oramos? Cuando hay crisis, nos acercamos y prometemos, pero cuando hay remanso, cuando hay bonanza, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, mire cómo claudicamos. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es hacerle fiel a Dios en medio de la turbulencia, pero mucho más, serle fiel a Dios en medio de la abundancia. Es más fácil traicionar a Dios cuando todo nos sobra, cuando todo hay, cuando no hay escasez. Eso nos endiosa y nos aparta de Dios. Por eso es que uno debe darse cuenta de que en medio de las ranas, en medio de los piojos, en medio de toda calamidad, en medio de toda adversidad, en medio de toda crisis, Dios está presente. Cuando hubo la tragedia en Vargas, cuando las aguas arrollaron y arrasaron con todo, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Hay una canción que entonábamos en tiempos atrás que decía, pero en el dolor
es mejor cantar. Cantar aun cuando haya crisis, cuando haya dificultad, porque es la mano de Dios que está moviéndose en todo esto. La Biblia nos dice a nosotros que Dios nos protege, nos cuida. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí nos dice la Biblia que todas las reses, todo el ganado murió, menos cuál, menos el ganado de Israel. Y todas las plagas que se mencionan aquí afectaban al pueblo egipcio, pero había un pueblo a quien las plagas no tocaban. ¿A cuál pueblo? El Salmo, Isaías 43, los primeros versículos dice: así dice Jehová, el creador tuyo, yo te formé, mío eres tú, te he dado nombre. Aunque pases por las aguas, no te ahogarán, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo te puse nombre, mío eres tú, yo te redimí. Tú perteneces a Dios, Dios te compró. Amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero también dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le está diciendo esto Pedro, a una gente que estaba en un resort, que estaba de vacaciones, que estaba disfrutando de la naturaleza, de paisajes bellos como de Mérida, la gran sabana? No, que nada de eso. Está hablando de hombres y mujeres que habían sido expropiados, que perdieron sus casas, que perdieron sus pertenencias, perdieron su ganado, perdieron su tierra, perdieron su familia, habían sido expulsados y estaban esparcidos por Galacia y por muchas partes más. A ellos Pedro los conforta, los alienta, los anima. Ustedes son una familia santa, una familia real, no se aflijan. Ustedes están en esta situación, en esta prueba, porque Dios quiere que ustedes proclamen el Evangelio, anuncien las virtudes, pero no se aflijan. Ustedes son de la gran familia. Aunque haya muerte, aunque haya tragedia, aunque haya aflicción, aunque hayan plagas, aunque haya miseria, anímese usted. La Biblia dice: erguíos y levantad vuestros corazones, porque vuestra redención está cerca. Hay muchas plagas y yo no quiero pasar la mañana hablándole de la plaga, porque de plaga hay bastante. Solo que aquí hay 5, de 10. Habla de la plaga de las úlceras. Esto es tremendo, y yo me olvidé de que ustedes tienen ahí una diapositiva. Ahí están los piojos, ahí están las moscas, qué horroroso, ¿no? Ahí está la plaga del ganado. Y también tenemos la plaga de las úlceras. Yo agarré esa foto y digo: oye, qué feo. Pero lo de ellos era más feo. Estamos hablando de plaga terrible. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. ¿Cómo es eso? No, si te pica una plaga y te rascan, y te rascan, y te rascan, eso te hace ronchas y eran llagas. Los egipcios se convirtieron en unos llagosos, menos el pueblo de Dios. De esta plaga podemos deducir que Dios usa el dolor para castigar el pecado. Dios no había afectado físicamente a los egipcios, pero era hora de que el dolor los hiciera reflexionar.
Y esta plaga produjo hinchazón, inflamación, fue dolorosa, y me supongo yo que esto produjo mucha fiebre también. Era una enfermedad horrible que embargó a todos. Después de los intercambios experimentados con Dios, los hechiceros debieron estar muy convencidos de quién era Dios. Ellos no podían hacer absolutamente nada. Bueno, luego tenemos la plaga del granizo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Para los incrédulos fue esta tormenta, como nunca antes había existido en Egipto. Es otra evidencia de que Dios dio oportunidad a Faraón para que lo reconociera, pero los incrédulos nunca verán el bien. La Biblia dice que al malo lo alcanzará su propia maldad. Y una vez más el dolor físico por el pecado se hizo presente. A nuestro alrededor, el pecado causa dolor a sus víctimas y además destruye despiadadamente a los seres humanos. La otra plaga es la plaga de la langosta. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo ni la habrá después. Aunque Faraón ya conocía la voluntad de Dios, él continuó decidido a ser terco. Él sabía la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado, y lo decíamos anoche en la celebración de la Cena del Señor, la necesidad de arrepentirnos, de confesar, pero nos encontramos en algunas situaciones o casos de hermanos que dicen: pero yo no tengo nada que confesar, yo no he hecho nada malo, yo soy bueno. ¿Verdad? Véale la cara que está a su lado. Él es así, él es bueno, él no se ha metido con nadie, él no hace nada malo, él es inocente, qué sé yo. Mire, hermano, el pecado, ¿saben cuál es el hombre malo? Más malo. El malo más malo. Me acuerdo siempre, me encanta cuando Débora, después de aquella gran batalla, Débora canta y entona una canción, y en la canción Débora dice: maldecí Cameros. ¡Wow! ¿Por qué vas a maldecir Cameros si Meros no se metió con nadie? Justamente por eso, porque no se metió en la batalla, en la pelea. Ni vino en contra de Israel, ni vino en favor de Israel. Y cosa que Dios desprecia es esa actitud indiferente, que ni es chicha, ni es chicharrón. Eso Dios dice: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pecado que nos está devastando a todos nosotros es la indiferencia. No lo malo que hacemos, sino lo bueno que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. ¿Y de qué debemos arrepentirnos? De haber desperdiciado tantas oportunidades que Dios puso en nuestras manos para que le honremos, para que le glorifiquemos. Y yo ni cuenta me di, es que yo no estaba pendiente de eso. Claro, porque la mente de una persona que no tiene a Dios en su corazón está perdida. Y el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas espirituales. Hermanos, la plaga que viene después es la plaga de las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días. 3 días en completa oscuridad. Esta es la plaga que sucedió sin previa noticia. No le mandó a advertir a nada, apareció la tiniebla, las tinieblas.
densa oscuridad. Fue reveladora la impotencia del hombre de ver luz cuando Dios ya había emitido su juicio. Es posible que el rey esperaría el día siguiente que saliera el sol. Y recuerden que el sol era el objeto de mayor adoración, más que la vaca, más que el carnero, más que las cabras. El Dios más grande era el sol. Y él esperaría pues que al día siguiente saliera el sol. El sol no salió. Tal vez podemos ver en esta plaga como una profecía de lo que acontecería en todo Egipto con la próxima intervención de Dios. Se acercaban días de profunda oscuridad, no oscuridad de ausencia de luz, sino de profundo dolor, de profundo vacío. Faraón hizo el último intento en negociar con Dios y como no consiguió su capricho, endureció más su corazón y aquí ignoró totalmente a Dios y no admitió que había pecado y amenazó de muerte a Moisés. Ahora sí la cosa se estaba poniendo seria. Y amenaza de muerte a Moisés. Bien, la última plaga que tenemos es la muerte de los primogénitos. Y dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Esto debió ser una gran tragedia. Leyendo el versículo 1 del capítulo 11, nos damos cuenta de que Dios intervendría solo una vez más. Esta era la última advertencia. En vista de esto, Él da algunas instrucciones finales al pueblo de Israel para que se prepararan para la partida de Egipto dentro de los próximos días. Él les dice: maten un cordero, así les da las instrucciones, y algo que les recuerda: cíñense, deben estar ceñidos. ¿Saben lo que es ceñido, no? Acuérdense que ellos usaban batas. Es difícil correr con batas. Es como una mujer correr con un vestido largo, eso es difícil. Entonces ellos se levantaban la bata y se la ceñían aquí y estaban listos para correr. Y lo otro que se les pide es que durmieran con los calzados puestos. Alerta. Iban a hacer algo especial. Son instrucciones que Dios da a los israelitas y estas tenían que ver con el aspecto ritual, un recordatorio de todo lo que había sucedido en Egipto. Todas las generaciones venideras debían saber de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Y se dan instrucciones muy, pero muy precisas. Ayer puse un cuadro, no sé si se nota, donde se tiñe con sangre las puertas, los dinteles de la casa. Esa noche venía el ángel devorador. Y así ocurrió. Cuando todos los primogénitos de Egipto murieron a la medianoche, se sintió un clamor amargo. Imagine cómo sería aquello. Un clamor desconsolado. Un llanto profundo en todas las familias egipcias. ¿Cuál fue la causa del dolor? Había muerto el primogénito. El juicio de Dios se había echado. Y cuando hablamos de juicio, nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. Primero, no es Dios quien castiga, sino que nosotros mismos merecemos el castigo. Y es por nuestra culpa, por nuestra causa, que ocurren muchas cosas. Lo otro pudiera ser que la muerte vino
cuando todos creyeron que era reposo. Y fíjense, al pueblo de Israel, Dios le dice, no, no es tiempo de reposo. Pónganselas a cargar, porque lo que viene es oro. Bueno, no dice oro, pero ellos pónganse los zapatos y cíñanse los vestidos, porque está llegando la hora de la escapada, está llegando la hora de la retirada. La última plaga, la última señal estaba a la puerta. Eso lo miramos una vez más en nuestros días. ¿Cuántas personas en posiciones de privilegio hacen cosas indebidas esperando que nunca lo van a descubrir, nadie va a saber? Esto es algo personal, algo secreto. Pero al paso de los años, la diosa de la justicia era calva, o era calvo, el dios de la justicia era calvo. Usted no ha escuchado que dice que la oportunidad es calva y viene de frente. Bueno, el dios de la oportunidad, el dios de la oportunidad me refiero, era calvo. Y tenía solo un moñito aquí, como yo. Yo lo tengo aquí. Pero ese Dios tenía un moñito aquí. Y si usted no lo agarraba de frente, después que pasara, no había oportunidad. Mire, hermano, quizás esto nos enseñe a pensar que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y Él sigue tratando a la gente con amor, con misericordia. Pero de algo nosotros podemos estar seguros: que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne tendrá plaga, tendrá piojo, tendrá rana, tendrá sangre, tendrá de todo. Pero los que siembran para el espíritu, en medio de los piojos, en medio de la sarna, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, tienen una esperanza profunda. Y la esperanza es: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pudiéramos morir en una de esas plagas, pero nuestra esperanza es grande. Es muy grande. Y no debemos temer ni a la muerte, ni a espada, ni a lo alto, ni a lo profundo, ni a principados, ni a nada, porque ninguna plaga alcanzará a los que son de Dios. El Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Usted está en las manos de Dios y en las manos del Señor. Dos manos poderosas, benditas: la mano del Padre, la mano del Hijo, y la acción poderosa, maravillosa, benefactora, protectora del Espíritu Santo. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted, con este mensaje, con esta enseñanza, debe recordar lo siguiente: 1. Cumpla sus promesas. Séale fiel a Dios. 2. Cuando haya adversidad, no endurezca su corazón. Vea a Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor. Acuérdese, Dios no ha terminado de trabajar contigo. Y lo más bello es que Dios está haciendo un trabajo perfecto en tu vida. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguna plaga afectará la vida del pueblo que ha sido escogido por Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Póngase de pie.
está a su lado, no se aflijan. Todo esto pasará pronto. Cualquier dolor, cualquier cosa, esto es breve. Y ojalá no sea juego, no sea broma. Todo pasará en breve. Dios está sacando a su pueblo. El proceso va rápido, va rápido, va rápido. Y estas señales seguirán. Mire, Dios está moviéndose en este tiempo, El día de tu redención está llegando, es rápido. Ya vamos para una cosa bella, preciosa. No tenemos, mire, si me pongo a explicar me enredo, porque no hay manera de comparar lo grande, lo bello, lo esplendoroso que es la promesa de Dios. Breve. Si tienes tentaciones, aguántate, hermano. Aguántate. Ya tienes 60 años. Caray, te faltan 30, vas a vivir 90, aguántate 30. Pero aguántate. Y una de las cosas que no debes perder de vista, es que en este peregrinar, estamos en la tierra de Egipto, pero Dios nos está sacando. Ya salimos, ya estamos como ante la última plaga. Y el Señor te dice, aguántate. Y lo que les quería decir es que lo más bello, lo más precioso es que el Señor está con nosotros. Amén. La Biblia dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él es el fiel sumo sacerdote que se puede compadecer de tus debilidades, de tus necesidades, cuando hay llanto, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay crisis, cuando hay escasez, cuando hay persecución, cuando hay lo que sea. Aguántate. Cristo te acompaña hasta el último día de este peregrinar, cuando suene la trompeta y salgamos al sitio adecuado donde Dios nos ha prometido que vamos a estar. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Queremos que esta enseñanza quede marcada en nuestros corazones.